Hola, hola, hola. Welcome, welcome, welcome a nuestro segundo podcast de Bert and Ernie. Por aquí les habla Humberto y por allá nos habla, Ernesto. tal y como prometimos en nuestro podcast pasado. La idea del día de hoy es poder tocar el tema de uno de los mejores juegos de RTS de la historia, que se llama StarCraft. Así es. Fue el juego que revolucionó absolutamente todo un género, que son los real-time strategy, así como el esquema o la forma en cómo se juegan los juegos hoy en día, le deben mucho a este título. Yo creo que nació a partir de StarCraft todo este tema de los esports. Fue StarCraft el que lo llevó a la masificación y a los premios, el nivel de premio monetario que ofrecía StarCraft, que ofrece StarCraft, era algo que hasta ese minuto no se había visto, ¿no? Sí, y se ofrece, buen punto, que estamos hablando de un título del año 98 98, o sea, y que aún se juega de forma competitiva en Corea, a pesar correcto, que el juego tuvo una segunda edición, que es StarCraft 2. correcto. Realmente todavía se juega lo que era la expansión que se llamaba Brood War, y de hecho Good lo War. llaman así, no, competitivo Brood War, es como la liga. Y estamos hablando de hace 25 años, ¿no? Un juego Ujú. que tiene 25 años de antigüedad. Y sigue completamente vigente. Lo que pasa es que fue totalmente una revolución por varios factores y tiene algo que ver como que el juego salió en el momento preciso, o sea, fue una tormenta perfecta, en el momento preciso, en el lugar preciso. Corea había hecho como que un plan, está toda esta era nueva del Internet, tenemos que generar una conexión a Internet que sea eficiente, barata y que conecte completamente a todo el país, porque eso va a ser un crecimiento económico de la nación, pero eso desarrolló o logró hacer un montón de cosas dentro de la sociedad. Comenzó a crear una especie de fenómeno que son los cibercafés. En Corea la cantidad de cibercafé que había era increíblemente alta y lo que hacía la gente era, por ejemplo, los chamos del colegio, eran salir del colegio y se iban directamente al cibercafé porque era su forma más barata de acceder a este tipo de entretenimiento. Y comenzaron a jugarlo y jugarlo como locos hasta el punto en que se hizo tan popular de que empezaron a mostrar estos juegos como si fuese un juego de fútbol en las mismas cadenas de televisión coreana y tan fue la popularidad que ahí es donde realmente, en cierta forma, arranca el eSport. Hay mucha gente que comienza, los cibercafés comienzan a hacer torneos locales para ver quién era el mejor dentro del cibercafé. Algo importante que me salté, Battle.net es algo muy clave en esto. Battle.net era como que una plataforma Sí, que crea Blizzard correcto. para llevar el juego a la plataforma de internet. Y hay un par de historias interesantes de esto porque salió StarCraft y Battle.net ni siquiera estaba listo y aparte de la gente se fue para el proyecto de Diablo. Hubo un montón de héroes que estaban dentro del juego que hicieron posible lo que tenemos hoy en día. De hecho, al final el StarCraft lo terminó programando una sola persona. No, mira, en serio, no sabía Sí, eso. sí, sí, sí. Al final, porque todo el Blizzard agarró y dijo, no, los recursos, a pesar de que ya comenzamos el desarrollo, tú tienes que terminar y poner que este juego pueda funcionar online. Todo el Ah, resto de los programadores se tienen que ir a Diablo, mientras esta persona tiene que funcionar que juegue en internet. Y ellos como que, ajá, pero ¿y cómo coño programo eso? Esto es algo muy nuevo. Y una persona se dedicó casi que día y noche, no recuerdo el nombre, y esa persona vino y terminó justamente la parte online del juego. Fue solo una persona. wow. Y Sí. hay un poco, yo creo que es importante hablar un poquito de Blizzard para quien nos escucha y dice, bueno, ¿y qué mierda es StarCraft? ¿Y qué es esa huevonada que ustedes hablan de Blizzard? Sobre todo para los oyentes no gamers. Blizzard era una compañía, digamos algo así como lo que hoy día es Apple, pero para el mundo de los videojuegos, bueno. O sea, es una compañía que no la cagaba en nada, bueno. O sea, los bichos tenían hasta la osadez de no dar o no comprometerse con fechas de lanzamiento de sus juegos. Y cuando la prensa les consultaba en qué momento iba a estar un juego o qué momento iba a salir el juego, ellos la respuesta que daban es que, bueno, cuando esté listo. Y eso era algo que en ese minuto, a nivel de compañías, era algo no visto, era algo que no era normal, porque obviamente todas las compañías lo que quieren es ganar plata. Entonces, mientras más rápido saque el producto, lo lógica que te dice es que más rápido vas a vender, ¿no? Y Exacto. más rápido vas a tener las ganancias. Y estos tipos no, estos tipos a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es sacar un buen producto. Ujú. Y hasta ese momento que salió StarCraft, tenían dos franquicias, que era Diablo y Warcraft.
que ambas habían sido una revolución. El Diablo uno, el Diablo original, es uno de los juegos que si vas a mirar los top juegos de la historia, siempre vas a encontrar al menos entre las 20 primeras posiciones a Diablo uno por lo revolucionario, por lo innovador que vino a ser. Eh, por el otro lado tenían la franquicia de Warcraft, que hasta ese momento tenían hasta Warcraft 2, Warcraft 1 y Warcraft 2, que eran los RTS más populares del momento. Haciendo así un poquito de historia y recordando un poco lo que he leído de todo este tema, como que el primer RTS que salió y que tuvo así como popularidad fue un RTS basado en las novelas de Dune. Y este Warcraft vino a ser un complemento de ese juego y se formó su propia historia y su propia fanaticada y su propio mundo, ¿no? Eh, Incluso por tratar de rivalizar a Dune, la gente de Blizzard dice, ¿qué pasa si nosotros hacemos Warcraft pero en el espacio? claro, Y de ahí fue que comenzó el desarrollo, que incluso hay imágenes de las primeras versiones de StarCraft que se ven como si fuese Warcraft todo morado, se ve horrible, horrible, completamente horrible. Ellos llevan el claro. juego a un E3, lo muestran, y cuando lo muestran todo el mundo lo que decía era, pero es que son orcos en el espacio. Y Sí, ahí ellos como que no, marico, ya va, ¿qué coño estamos exacto, haciendo? ¿Qué es esto? Para esta claro. vaina. La gente Y como que, coño, bien, está bueno, pero es Warcraft, que ya lo hiciste hace como 3 o 4 años en el espacio. Entonces, exacto, exactamente. This is not Warcraft in space. Ahí pasaron los tipos como que, oye, pero ya va, eso no es lo que queremos, eso no exacto, lo queremos despertar en la gente, que la gente piense que esto es Warcraft en el espacio. Pero exacto. efectivamente, si tú vas y te metes en internet y empiezas a googlear imágenes de las primeras versiones de StarCraft, bueno, era el motor de Warcraft. Era Que, el motor de Warcraft, tal cual, claro, era ese mismo. que justamente ese tema del motor, y aquí como hacer un paréntesis para explicar ese tema del motor, es como la base que te ofrece las herramientas para que tú construyas el juego y armes a nivel gráfico el juego y a nivel de menú y a nivel de miles de cosas. Y es increíble cuando las compañías toman la decisión de hacer su propio motor del juego, o sea, como que algo propio. Y eso fue lo que hizo Blizzard con StarCraft, cuando recibieron este feedback o este comentario de que, oye, qué bonito tu juego, pero es un Warcraft en el espacio. Vamos a reinventarnos y vamos a hacer esta vaina de ser y crear Exacto. un motor que de verdad pegó y fue una cosa impresionante, ¿no? No solo eso, hay otro punto importante y es revisando justamente cuáles eran los competidores en su momento y vemos juegos como Command and Conquer, está el tema de Dune, Ujú. el mismo Warcraft, que a pesar de que esto era un sucesor, era otro competidor, y Age of Empires. Pero, ¿qué ocurre? Al final todos eran humanos contra humanos. Casi todas eran las mismas unidades, que tenían los mismos, como que los mismos tipos de ataque, con las mismas cosas y era muy básico, era muy similar unos con otros, casi que era un reskin uno del otro con ciertas diferencias. Claro, Cuando sale StarCraft, StarCraft trae algo que impacta justamente porque viene con tres razas, de las cuales las tres son completamente diferentes, al punto correcto. que si analizamos cada una de las razas o de las facciones con las que uno puede jugar, tú puedes ver incluso hasta la forma básica de cómo construir y los constructores son completamente diferentes. Una de ellas son los Correcto. Terran, que tienes un constructor que construye el edificio SCV, good to go, sir. y luego de construir el edificio puede construir otro. Job's finished. En el momento que está construyendo el edificio no puede hacer otra cosa. Orders received. Additional supply depots required. Tienes los protos, que tienes un constructor que manda a construir el edificio, pero mientras el edificio se construye solo, tú puedes ir a hacer con el mismo constructor otra cosa. You must construct additional pylons. Y por último Ujú. tienes el CERT, que es la cosa más innovadora y extraña que había en su momento, que tenías un constructor, que el constructor se destruía Spawn more overlords. para evolucionar a la estructura que La estás otra estructura. construyendo. Esas tres cosas, o sea, la diferencia entre las tres razas era una cosa Claro, completamente abismal. Una era sí. totalmente diferente a la otra. Y eso a pesar de que alguien pudiese argumentar, oye, pero en Warcraft, ¿cómo que humanos contra humanos? En Warcraft tenías orcos contra humanos. Y sí, es verdad, tenías orcos contra humanos y hasta en cierto grado tenían sus diferencias. Y en el fondo, cuando tú ves humanos y orcos, al final, si bien hay algunas cosas que las hacen distintas,
ok, tenías al orco que construye y al humano que construye, y los dos construyen de la misma forma, y tienes un muñequito que te construye la base y listo. Something to do Y la it. Pero acá, mecánica es claro, muy igual, la exacto. mecánica es muy parecida. Y bueno, entonces en los humanos tienes un soldado que tiene una espada y ataca con la espada. Pero el orco no tiene espada, el orco tiene un hacha. Ah, Ujú. bueno, huevón, pero es una hacha y una espada, ya, pero es la misma mierda. O sea, en el fondo la mecánica es la misma. En cambio, en este, desde el nivel de la construcción, de cómo se hacían las construcciones de cada una de las razas, era completamente distinta. Y eso era lo que generaba en el jugador, en el player, ese asombro, ¿no? Esa impresión de que, wow, estoy jugando algo que nunca he visto. Eso es lo que hace o lo que desmarca los juegos increíbles o los juegos que vienen a marcar un antes y un después de los juegos que después salen y son de alguna manera una copia parecida con algunas cositas distintas de estos juegos, ¿no? Y eso es lo Bu- que hacía Blizzard, esos cambios tan increíbles. Sí, totalmente. Cuando tú llegaste a ver StarCraft por primera vez, ¿qué es lo que tú recuerdas Mira, de esa primera vez que jugaste el juego o de esa sorpresa a de... mí lo que me impresionó fue que, bueno, yo contando la historia desde el principio, yo la verdad yo lo que quería era comprarme o lo que quería conseguir era Command and Conquer. Y yo quedé impresionado con Command and Conquer por el hecho de que era el primer juego que yo veía que tenía cinemáticas con actores, o sea, eran personas. Ujú. Obviamente se veía horrible, pero, Para pero los en su momento estándares de hoy en día era horrible, para ese era momento era la horrible. vaina más Pero en ese arrecha. momento era una vaina increíble. Pero eso me impresionó. Y yo tenía un primo, y estoy hablando del mismo primo que en el capítulo pasado tenía el Atari, que él en ese momento se dedicó a vender juegos de una forma no tan legal, pero él vendía copias de juegos, ¿no? O sea, entonces un día fui a su casa y le digo, coño, ya tienes el Command and Conquer. Estoy buscando el Command and Conquer. Y me dice, no, bueno, no tengo esa vaina. Y yo, coño, pero ese es el que yo quiero y tal, no sé qué. Y empezó ahí una discusión y él me dijo, coño, no tengo el Command and Conquer, pero tengo este otro juego, una vaina que se llama StarCraft. Y yo, ¿qué mierda es eso? Yo no quiero ningún craft, no sé qué juego, nada. Yo quiero Command and Conquer. Y entonces él viene y me dice, coño, pero velo, vale, velo, date la oportunidad de verlo y ve si te gusta. Y coño, si te gusta, me lo compras y tal. Y yo, bueno, no sé, bueno, Yo muéstramelo ahí quiero para ver qué Conker, coño. no quiero Craft. Sí, yo Craft no un quiero coño, craft. eso Bueno, suena a mayonesa. sí, exacto. Sonaba mayonesa esa vaina. Entonces yo dije, bueno, no, pónmelo ahí, pues. Entonces, dicho, me lo pone. Y bueno, yo veo la vaina y verga, se ve bien, o sea, se ve de pinga, se ve chévere. Me gustó mucho. Una vaina que me gustó y que, marico, me encantó del juego fue que, sabes que cuando pinchas la unidad, hay un cuadrito donde te aparece la imagen de la unidad, pues, el Ujú. personaje. Y eso está animado. Y estaba animado como si fuera una persona. Entonces tenía movimiento. Entonces tú veías ahí lo que hacía el personaje. Y yo, mierda, qué arrecho. Eso es una vaina que nunca había visto, porque ni en Command and Conquer lo veías eso. Y entonces lo que terminó de comprarme de la lógica del juego es que mi primo me dice, coño, no, y tiene varias razas. Hay unos que son como unos extraterrestres con poderes mentales y vaina, y hay otros que parecen unos aliens. Y marico, a mí una de las películas que más me marcó visualmente a nivel del diseño del personaje es Aliens, ¿no? Y que me hablara de que habían como unos aliens y después yo veo la imagen del alien que él decía y tiene cierta semejanza. Y dije, mierda, qué arrecho. ¿Y puedo jugar con ellos? Y me dice, sí, puedes jugar con ellos. Y yo no tenía ningún juego en mi vida que pudiese jugar con esas cosas, pues. Entonces, y además que después cuando vi cómo era esa raza, las bases o las estructuras de esa raza eran orgánicas. No era que tuvieras una base de concreto, con metal, con aluminio, con no sé qué, con lo que sea que construye una base un humano, sino que estas eran órganos. O sea, la base era un órgano. Ujú. Y yo, mierda, qué vaina tan brutal. Y entonces le dije, bueno, préstame. Y no, marico, me encantó porque después te das cuenta de que tenía una campaña, el juego, así como Command and Conquer también. Command and Conquer tenía una campaña con los buenos y una campaña con los malos. Y este tenía tres campañas, mano, cada una con una raza. Entonces ya por ahí le ganaba Command and Conquer. Porque esa era de la época en que también como que uno miraba el tema de los juegos por el juego que más mierdas te ofrecía. Si este te ofrece Exacto. 5, este otro te ofrece 8. Tu mierda, me ofrece 3 más, qué arrecho. Entonces, Uno no sabía si ya, eran buenas, si eran malas, claro, pero es pero malo. era más. Entonces, ahora ya, bueno, ya ahora eso que te ofrezcan más, uno como que no me interesa que me ofrezcan más, quiero que me ofrezcan vainas con calidad. Entonces, este, Starfield. claro, entonces, Tengo 800.000 planetas, claro, de los claro. cuales 50.000 están vacíos y son un desierto. Entonces, y además que antes de cada misión tenías como un brief
Receiving incoming transmission. una pequeña introducción a lo que ibas a hacer en la misión y cuáles eran los objetivos de la misión. Y entonces empezaban a hablar personajes que tú no coño sabías quién coño eran. Y todo eso estaba animado y todo eso no era una imagen que pegaban y entonces te pasaban el texto y además tenías hasta voces, ¿verdad? Y que los sonidos del menú y la estética y todo, marico, todo era como perfecto. Y la música. Y la música y toda mierda, o sea, era una vaina que era impresionante. Y después de un tiempo me olvidé de Command and Conquer, weón. Es más, hasta el día de hoy nunca me he comprado un Command and Conquer, weón. nunca me compré un Command and Conquer ni pirata, weón. Mientras que el StarCraft, weón, sí me lo compré y lo jugué, y lo jugué, y lo jugué, y lo jugué. O sea, yo tengo tiempo que no lo juego, pero obviamente lo jugué mucho más allá de lo que normalmente yo jugaba un juego, ¿no? Un juego salía y yo lo jugaba un mes, 2 meses, hasta que lo terminara y después que lo terminara, más nunca lo volví a jugar. Y StarCraft es, creo que uno de los pocos juegos, ahorita no puedo pensar en ningún otro, pero es uno de los pocos juegos que las campañas, a pesar de ya haberlas pasado y haberlas terminado, las volví a jugar una y dos y tres veces, güey. Porque me gustaba tanto la historia y el lore del juego y todas las vainas que tenía el juego que no me importaba, bueno, la jugaba de nuevo y después, bueno, hablar del multiplayer, bueno, que era otra vaina, bueno. ¿Y tú cómo te metiste con StarCraft, bueno? ¿Cómo diste con esa vaina? ¿Cómo llegó a ti ese juego, bueno? Mira, yo en esa época no tenía computadoras así para jugarlo. Tenía una computadora muy vieja y nos reuníamos, grupo de amigos más, nos reuníamos en casa de algún amigo de nosotros y casualmente fuimos a casa de uno, como que habían hablado de StarCraft, porque recuerdo que estando en la casa como que, no, mira, tengo este juego nuevo y vamos a instalarlo, ve qué tal y tal. Y después que lo instalaron, la sorpresa fue ver que el cuadrito también se movía, el portrait o el retrato de la unidad se movía y era como que mierda, pero ¿qué arrecho esto? Y otra cosa, normalmente en los juegos estos de estrategia tenías la unidad que si le hacían daño, como que tenías hay un summary o hay un resumen de todas las unidades que tienes seleccionadas abajo, o si es una o tres o cinco, y casi que cuando las hacen daño las matan, prácticamente eso casi nunca cambia. Con StarCraft tú veías que cambiaba de color de verde, que sea amarillo a rojo, como si tuviesen un daño crítico en una parte, hasta que si Claro. estaban completamente rojas, estaban muy graves. Y eso Sí. también era como que, wow, mira cómo él sabe hasta dónde le pegaron. Obviamente era una animación, pero tenía una idea de que te da la sensación de qué le pasó a la unidad, de que no estaba Claro. bien. Y era, Claro. y era brutal, eso era brutal. Entonces nada, Sí. lo empezaron a jugar, el pana de nosotros empezó a jugarlo, y recuerdo como que, verga, qué recho, y después como lo mataron y que, bueno, pruébalo tú. Y justamente me puse a jugar con los Zerg. Es lo mismo, era la raza más extraña que había, que no era nada común de lo que tú habías visto, y recuerdo haberle preguntado de que, pero ¿y cuántos bichitos de esto puedes hacer? Que son los Zergling, que es la unidad más básica y es masivo. Y él, no, puedes hacer lo que tú quieras, déjame ver, creo que el máximo son 200. Y yo, pero puedes hacer 200 bichos de eso y lanzarlo hacia una base enemiga. Y el carajo viene y nos dice que sí, no puede ser. Y nuestro querido amigo siempre ha sido famoso por usar cheats. Y él, ya espera un momento, chuc, 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 y de repente viene y pone un cheat que la vaina tenía todo el dinero del mundo y que podías construir lo más rápido posible. Y nada, pero sacó las 200 unidades en ese momento. Y mira esto, rack, lanza la vaina y yo, mierda, qué arrecho. Ese era otro elemento que tenía el juego que era innovador y que era algo que nunca se había visto. La cantidad de unidades que podías tener en pantalla en un momento dado. 200 unidades. Obviamente no era tan así porque había como que unidades que construías que te ocupaban de esos 200 cupos, te ocupaban 3 o 4 cupos, una sola unidad. Pero más allá de eso igual era muchísimo que uno estaba acostumbrado a ver en otros juegos. No, tienes 10 unidades y ya resuelve con esas 10. Y recuerdo muy claramente eso de ver el ejército ese masivo destruyendo la vaina en el otro lado y que veías que todas se aglomeraban alrededor de la base y ocupaban todos los mínimos espacios para comenzar a atacar porque era una unidad melee y tenías todas las demás atrás así corriendo como que sí, dame espacio, dame espacio. Y el otro punto que también me llamó mucho la atención, en Venezuela comenzaron a entregar, o la forma en como tú trataban de hacerte publicidad a los juegos, eran con demos. La empresa de telecomunicaciones aquí, CanTV, daba un CD, que el CD justamente tenía varios demos. Uno de esos CD, sí, tenía StarCraft que podía jugar unas 2 o 3 misiones, no todas las unidades, pero algo. Mi computadora era tan vieja que se veía lento. Yo, claro, después de haberlo jugado allá, lo jugué, porque el juego, me acuerdo clarísimo, necesitaba 16
megas de memoria y yo tenía 8. Sí, sí, Corría, pero corría mucho más lento de lo normal. Entonces, sí. claro, yo jugaba después, en mi caso, con la computadora vieja, como que, ah, sí, hice los tanques y maté y vaina. Cuando después regresé a la casa del pana de nosotros, y saludo chino si nos está escuchando, llego a su casa y me pongo a jugar y la vaina como que, mierda, esto es demasiado rápido, ¿qué coño puedo hacer? No puedo hacer esto, no puedo mandar esta vaina para acá, coño, me mataron. Y era como que la fiebre de saber qué hacer y la cantidad de unidades y las unidades diferentes eran muy particulares unas de otras. Y Correcto. justamente había salido recién la película de Starship Troopers. Y no Ah, había, sí. no había nada más que se pareciera a los Zergs que los aliens de Starship Troopers. Eran Sí, prácticamente la misma vaina. sí, Entonces, era una copia, no sé quién copió a quién, pero, pero sí, eran casi que igualitos, sí, pues, ¿no? era muy. Obviamente en Starship Troopers no habían Zerlings, perdón, no habían los Hydralisks que escupían, pero los Zerlings eran prácticamente los mismos bichitos que tenían eso. O Sí. sea, era idéntico, idéntico. Y, y claro, cuando empiezas a mencionar los Hydralix y los Erling y todas esas cosas, es importante ahí mencionar qué es eso y qué eran las diferencias, ¿no? Porque es como para que entiendan un poquito más, había una raza que tú mismo la mencionaste, que eran los Terran, que vienen a ser los humanos, ¿no? Le pusieron Terran, pero son humanos, son seres humanos como nosotros. Y tenían distintas unidades, ¿no? Y cuando hablamos de una unidad, entonces tenías el tipito que tenía un rifle que disparaba con un rifle. You want a piece of me, boy? Tenías el tipo que, había uno que tenía unos lanzallamas. Había otro que era como una unidad especial de táctica, entonces el tipo tenía la posibilidad de camuflajearse Somebody call for an exterminator? en el sentido de que su uniforme se hacía invisible y el bicho disparaba con un arma que pegaba más duro que los que tenían el rifle. Nuclear launch detected. Después tenías tanques, tenías aviones, tenías un poco de cosas. Y así como los humanos tenían eso, las otras dos razas, que una de las que hemos hablado bastante son los Zergs, tenían asimismo también otras unidades que son esas que tú mencionas, el Zerg y el Lich y todo. Tenías entonces estas unidades y también tenían, así como la otra raza de la cual no hemos hablado nada, y es mi Y es raza raro porque es tu favorita, raza favorita, es mi exacto. raza favorita, es mi raza favorita, que son los protos. También tenían su propio tipo de variedad de unidades, ¿no? My life for ire, I have returned. Y yo creo que no hemos dicho nada de esto, pero cuando hablamos de este tipo de juego, es importante mencionar qué tipo de juego es, ¿no? Porque capaz alguien escucha juego, ¿no? Y es como Mario Bros, qué sé yo, pero no. Estos juegos se llaman RTS o Real Time Strategy, estrategia de tiempo real, donde básicamente, en palabras muy sencillas, tú tenías como una base central donde tenías una serie de mineros o de recolectores de recursos y esos recolectores de recursos tú los enviabas a recolectar recursos, que era como, por decir algo, la plata, el oro, y eso lo utilizabas a su vez para poder construir estos tanques o reclutar estos soldados y irte armando como tu ejército. Y en el fondo la misión del juego era agarrar ese ejército, mandarlo contra otro ejército y tratar de destruirlo, ¿no? Eso en palabras muy sencillas lo que eran este tipo de Como un juegos. ajedrez electrónico en cierta medida, solo que no por turno, sino todo fluido en tiempo real. En tiempo real, claro, en tiempo real. No tenías tiempo como de pensar, o sea, era como muy rápido, ¿no? Y entonces, verga, eso también era muy innovador porque yo creo que el nivel de variedad de unidades, considerando las unidades terrestres y las unidades aéreas, porque no tenía unidades marítimas, eso sí no lo tenía este juego, era un mundo que estaba ambientado en el espacio, ¿no? Toda la temática era como una ópera espacial, y como que el tema de combate naval como que no hacía mucho sentido en el espacio, ¿no? Entonces, tiene sentido que no pusieran eso. Pero la cantidad de unidades terrestres y aéreas que tenía el juego era muy vasta, o sea, era muchísima. Y que también, dependiendo de cada raza, las unidades eran ¿No? Y la distintas, ¿no? diversidad de cosas que hacían cada uno. Tú ya has nombrado varias y son que habían unidades que tenían habilidades especiales. Tienes los Ujú, Ghosts que se camuflajeaban. Tenías, bueno, con Brood ujú. War entonces tenías ahorita unidades que se podían enterrar en el piso y cuando estaban enterradas eran como si estuviesen invisibles, pero no se podían mover. Pero había una en particular que podía atacar enterrada y era la única, que eran los Lurkers. Tenías unidades Ujú. que disparaban entonces únicamente de tierra a tierra, había otras que era tierra-aire, habían otras que eran nada más aire-aire, lo cual siempre tienes, el juego te da para tú pensar qué hacer.
porque siempre tienes que contrarrestar una cosa con la otra. Y básicamente fue otro éxito que tenía StarCraft, que entre las tres razas era como si fuese piedra, Claro, papel o tijera. O sea, uno era exactamente. débil contra el otro, pero a su vez era fuerte contra la otra raza. Esa es otra cosa que después los profesionales que empezaron a jugar estos juegos, que hicimos una pequeña introducción ahí de Corea y todo eso, tenían que dominar a la perfección. Tú tenías que memorizarte qué era mejor contra la otra y adaptarte. Y bueno, yo no sé si tú has mirado, o sea, porque uno siempre mira estos juegos, estos campeonatos que llegaron a hacerse de este juego, y uno siempre veía estos juegos como espectador, veía las narraciones, porque los narran como si fueran juegos de fútbol, weón. Y tú veías el juego, obviamente, la cámara, o sea, seguía la acción, ¿no? Entonces te mostraban la acción de la batalla que estaba ocurriendo y el tipo narraba y decía que este hacía tal cosa y este otro hacía otra cosa y era todo un despelote ahí. Pero yo no sé si tú llegaste a ver en algún momento la cámara de los tipos que estaban jugando el juego. O sea, no se entiende nada, weón. El tipo salta de una imagen a otra a una velocidad, weón, que tú no sabes cómo el carajo está manejando la cosa, ¿no? Cómo el tipo está gestionando todo lo que tiene que Que era lo que gestionar, se ¿no? veía, era algo así. Venía el jugador y ponía la base central y le ponía el número uno, por poner un ejemplo. Tú podías asignarle a edificios como que un número para tú poder brincar de un edificio a otro. Entonces después agrupaba Claro, todos los edificios que hacían, por ejemplo, los soldaditos y lo ponían en el número dos. Después agrupaba todos los edificios que hacían tanques y lo ponían en el número tres. Después agrupaba a todos los constructores y lo ponía en el número cuatro. Y así iba con todas las cosas, con el ejército y todo. El que juega, o sea, el jugador profesional, lo que hacía era, necesito construir más constructores, le presionaba a uno y luego de eso que presionaban y sacaban el soldadito, brincaban a otro edificio presionando el 2 y en el otro edificio entonces comenzaban a hacer tanques y después brincaban al otro. Entonces tú lo que veías era que los carajos, la mano parecía que fuese una película de que estuviesen haciendo hacking, que el bicho toca teclas a lo loco. Y no es así. O sea, los carajos se claro. ponen o tenían una capacidad de reacción y de saber qué coño es lo que están presionando impresionante y brincaban en la Sí, pantalla, veías que brincaba de un sitio a otro, un sitio a otro, un sitio a otro, que sí, un edificio, después ahorita sí. tienes otro edificio, después la batalla, un edificio, otro edificio, la batalla. Claro, y todas esas acciones que tú acabas de mencionar las medían con un indicador que hoy día es el APM, acciones por minuto. Y los mejores jugadores de esa broma tenían alrededor de 280, 290 acciones por minuto. O sea, con lo cual en un segundo los tipos hacían 4 instrucciones o 5 instrucciones, ¿verdad? Sí, sí, O sea, era una así cosa es. descomunalmente loca, O ¿verdad? sea, nosotros llegamos a jugar StarCraft 1 online entre nosotros y hacíamos vainas Claro, muy toscas y muy absurdas. Por ejemplo, yo voy a mencionar una. Había unos mapas que los mapas tenían recursos infinitos. Yo amaba jugarlos con los Terran porque me parecían brutales los tanques. Entonces, mi base era como que un cuadrado. Y hacía una hilera de tanques en toda la base alrededor y decía, nada, marico, para que me vengan a destruir, no jodas, esto es un peo. Mientras tenía vecinos, en este caso a veces era tú, a veces era otro pana, que ustedes sí hacían vainas aéreas, pero yo era como que los defendía al principio de la parte terrestre, pero después yo no hacía nada aéreo, entonces venía el enemigo, me atacaba con una huevonada aérea y ya me volvía mierda. El punto está que uno claro. jugaba de forma muy básica y no hacía nada de esto que hacían los profesionales, ni poner los shortcuts en los edificios. Cuando sale Claro. StarCraft 2, sí comenzamos a jugar un poquito más en la parte competitiva. Yo sí recuerdo comenzar a ver videos y a aprender un poquito más a cómo se jugaba de esa forma. Obviamente era hiper difícil, Claro. pero uno lo que hacía era, sí, uno, mierda, ahorita voy a hacer soldadito, después dos, y ahorita voy a hacer tal vaina. O sea, Claro. no llegabas a ese nivel. Es que creo que la mejor analogía a un juego conocido por la mayor cantidad de gente posible es con el ajedrez. Nosotros cuando jugábamos originalmente el juego, jugábamos como que si jugáramos ajedrez tú y yo y empezáramos a mover piezas y de repente veíamos una oportunidad, una jugada para hacerte jaque y te hacía jaque o te hacía mate Ajá. y ya. O te comí la reina, mamá. Pero claro, así como que te comí una pieza, o sea, bueno, ¿y qué cambiaste? Cambié una reina por un Exacto. peón, pero te comí la pieza. Entonces, eran estupideces así. Pero después nos dimos cuenta y bueno, lo que también pasaba en ese momento que, o sea, primero teníamos como 14 o 15 años y después la masificación del Internet no era tal, o sea, no existía YouTube, o sea, era mucho más difícil buscar información sobre el juego y sobre las cosas que pudieses hacer, ¿no? Pero después con el StarCraft 2, que salió bueno, como 10 años después, ya el Internet estaba mucho más maduro, ya había YouTube, entonces, y ahí es donde uno se da cuenta de que estos juegos se jugaban como el ajedrez. Bueno, tú tenías que tener hasta una apertura
y una precisión en la apertura en el sentido de que el juego, al haber iniciado a los 15 segundos de haber iniciado el juego, tenías que ya tener cierto Ujú. estatus, tienes que haber tenido tales estructuras construidas. Al minuto tenías que tener tal cosa, a los 3 minutos tenías que tener esta otra cosa. Entonces tú tenías que aprenderte esa apertura y después tenías que ver cómo adaptarte en base a lo que hiciera el otro contrincante, ¿no? Y sí, efectivamente, cuando jugamos al inicio, yo me acuerdo que usábamos una bola, pero no teníamos ni idea de si estamos Ajá. jugando bien o estamos jugando mal. Yo tengo una anécdota, weón, de que yo cuando empecé a jugar el juego, yo no tenía idea de eso que tú mencionaste, de que profesionales agrupaban los tipos de Un shortcut. estructuras a un shortcut, sí, a una parte del teclado, ¿no? A un botón del teclado. Entonces yo no hacía eso, porque yo no sabía que eso se podía hacer. Entonces, el problema que yo siempre tenía, y yo nunca terminaba el puto juego, yo lo llegué a terminar con claves, con trucos. Pero así legalmente no lo llegué a terminar, sino hasta mucho después, cuando ya estaba en la universidad. Pero en ese momento, cuando salió el juego, que yo tenía 13 14 años, nunca lo pude terminar sin hacer trampa. Y era porque yo no sabía eso de los shortcuts. Entonces, yo construía unidades y la máxima cantidad de unidades que yo construía eran 12, que era lo máximo que te permitía seleccionar el ratón, Ajá. el Por juego. grupo, sí. Y claro, por grupo. Los grupos, sí, los grupos eran de 12. Claro, yo mandaba los 12, las mejores 12 unidades contra el enemigo, y obviamente, bueno, no sobrevivían todas. Entonces, era ese constante de que, oye, mando 12, me las destruyen, después tengo que mandar 2 otra vez, me las destruyen, mando 2 otra vez, y llega un momento en que los recursos se acaban, weón. Entonces, realmente lo que había que hacer era hacer esos shortcuts o esos grupos y mandar 20 o 25 o 30 a nivel Bueno, numérico justamente destruirlo. cuando nosotros jugábamos juntos, la novia de uno de nuestros amigos en ese momento comenzó a jugar StarCraft con nosotros y jugaba con Ser, marico, y hacía unas vainas con Ser que mandaba no sé cuántas unidades. Y yo, marico, ¿cómo coño hace esta caraja para hacer esta vaina? Y las mandaba de un lado para otro, después tenía que si 5 bases y un ejército inmenso. Y yo, marico, pero ¿cómo coño Claro, los controla? Y sí, saludos Celia, si nos estás escuchando también, porque me acuerdo claro, clarísimo de esa vaina que yo no sabía cómo carajo lo hacía. Y era claro, justamente usando de manera correcta lo de los números. claro. Y otro error que teníamos era que yo siempre me quedaba en una base, weón. Yo no había la necesidad de construir otra base. ¿Para qué me voy a expandir? Si ya tengo aquí tengo todo lo que necesito. Bueno, es que porque también Y, jugábamos con esas bases que tenían recursos infinitos y nomás la acostumbramos. O sea, claro, marico, para muestra un no, botón, yo pero, hacía una hilera de tanques en toda la base. ¿Qué coño me iba a andar moviendo? O sea, no, pero yo me refiero a la campaña, ¿no? Porque ajá, yo la campaña, yo jugaba con los humanos, ¿no? Con los Terran. Entonces, yo me acuerdo que cada campaña tenía 10 misiones. Yo con los Terran me acuerdo que llegué como, la primera vez que los jugué, teniendo 13 años, llegué como hasta la misión 7. ajá. De la misión 7 no pasaba. Después como estaba trancado, me ponía a jugar con los Zerg. Y la cagaba, ¿no? Porque a nivel de la historia, si no terminas la campaña de los humanos y empiezas la de los Zerg, no sabes cómo, no, es difícil conectar, ¿no? Seguirle el hilo a la historia. Pero bueno, a mí no me importaba, yo empezaba con la de los Zerg. Y con los Zerg llegué como hasta la misión 4 una vaina así. Ujú. Y después dije, bueno, no, ya no me sirve, entonces voy a empezar con la de los Protons, que es la otra raza. Y llegué como hasta la misión 3 weón. Entonces ya ahí estaba trancado. Y yo me acuerdo que unos amigos nuestros, que es Tomás, le he dicho, no, ya lo terminé, weón. Y yo, ¿cómo lo terminaste, weón? No lo puedes haber terminado. ¿Cómo lo pudiste terminar si yo no puedo pasar la misión 7? No, mira, es facilito. Y siempre que yo jugaba, me acuerdo que jugaba con él y nos conectábamos en Battle.net y con el Dialog y toda la vaina, siempre me volvía mierda a Tomás, weón. Siempre me ganaba, weón. Nunca le podía ganar, weón. Y era porque obviamente yo no sabíamos, ni tú ni yo, o sea, realmente no sabíamos jugar el juego. Exacto. Era nuevamente la analogía de ajedrez. Nosotros lo que hacíamos era mover las piezas, weón, y comernos lo primero que veíamos sin pensar cuál era más potente que la otra, sin pensar en estrategia, sin pensar en expandirnos ni nada de eso, ¿no? Con lo cual el juego ofrecía mucha más profundidad a nivel estratégico, a nivel de cómo hacer las partidas más interesantes y nosotros obviamente nuestra pequeña visión del juego no lo entendíamos, pero a pesar de no entenderlo, el juego nos parecía impresionantemente arrecho. Divertido, la historia de la campaña era brutalmente animal, personajes icónicos del juego. StarCraft en la campaña puso lo de los héroes, que tenías personajes que tenían ciertas habilidades un poquito especiales, no era el típico, por ejemplo, el típico soldadito, sino Claro. resistía un poquito más y, o sea, era un personaje dentro de la historia. Igual el tanque, por ejemplo, Y, me acuerdo los Terran General Duke, Protoss tenía a Tasadar, y había un Horadun. montón de, sí, de héroes que te ayudaban como que a llevar la historia y te ayudaba justamente en la campaña a hacer ciertas cosas.
Cuando Blizzard luego de StarCraft saca Warcraft 3, también se basa mucho en estos héroes. Y eso da pie a que se cree Dota, o lo que son los juegos de League of Legends, y los Los MOBA. esports de Dota. Todo sale de ahí. Correcto. ¿Cómo crean Dota? Warcraft 3 tenía una cosa que se llamaba el editor de mapas, y crearon un editor de mapas en los cuales podían poner el juego con sus reglas, y crearon un juego tan complejo como lo era eso, como lo era LOL. ¿De dónde viene Correcto. realmente lo del map editor? Viene de StarCraft. StarCraft llega Correcto. un momento después con Brood War y dicen, mira, ustedes pueden crear los mapas que ustedes quieran. Con reglas pueden Exacto. ajustarlos, pueden hacer lo que les dé la gana. En ese Claro. momento no crean Dota, pero crean lo que son los Tower Defense. El primer Tower Correcto. Defense que existe fue creado por usuarios dentro del map editor de StarCraft. Claro, todo lo que acabas de decir, bueno, es una de las áreas más increíbles que partieron a raíz de este juego, la edición de los mapas, el Tower Defense, el después como esta inclusión de estos personajes que eran como que los protagonistas de la historia, luego pasaron a Warcraft 3 y se hicieron héroes y esos héroes se transformaron el mapa se llamaba War of the Ancients. Y eso es Dota. Las últimas 3 letras de Dota es of the Ancients. Y la D no me acuerdo qué carajo es. Y Dota sacaron League of Legends, que ahorita es lo que la quiebra y la que lo rompe en todo lo que son los eSports. Todo el mundo Dota. Y eso fue un tipo que lo hizo. Y después Blizzard, cuando sacó, y bueno, esta es otra historia, pero muy importante porque estamos hablando de esto, cuando sacaron la remasterización de Warcraft 3, previendo que algo parecido pudiese llegar a suceder nuevamente, los tipos metieron una cláusula de que cualquier mapa o cualquier huevada que tú como usuario crearas con el editor de mapas que ellos te proveían, iba a ser de Blizzard. Así lo crearas tú. Y la gente, marico, se volvió loca y los mató y los escupió y le hizo todo. Pero sí, no, marico, el tema del Tower Defense también, o sea, eran mapas increíbles. Esa era otra cosa increíble que tenía el juego, ¿no? Que tú podías crear tu propio mapa y podías hacer lo que tú quisieras. Como si en el ajedrez tú crearas tu propio tablero y dijeras, oye, el ajedrez hoy, el tablero que hay estándar es de piezas blancas contra piezas negras. Pero imagínate que creemos un tablero donde podamos jugar 4 jugadores y haya piezas amarillas y piezas azules. O un tablero 3D con distintos niveles como los que salen en Big Bang Theory, que juegan un ajedrez 3D. O sea, eso lo podías hacer. Y eso era, Y eso llevó era pie a brutal. que muchos juegos también implementaran eso. Y fíjate, otra IP de Blizzard que lo tiene. Overwatch tiene editor de mapa. Hay gente que ha hecho unos Ah, mapas sí, no de sabía. pinguísimas. Sí, sí, sí. Overwatch tiene un Mm. map editor, lo que pasa es lo llaman workshop, pero es básicamente lo mismo. Y bueno, al final StarCraft no se quedó ahí, o sea, sigue siendo jugado en Corea, han sacado la versión remasterizada, incluso algún dato curioso, cuando ellos remasterizan el juego, hay ciertos bugs que la gente ya está acostumbrado con que el juego funcionaba así o que ciertas unidades funcionaban así, e incluso Blizzard dejó en el remaster a propósito, sin arreglar eso, para que se sintiera exactamente igual a como se sentía el original. Sí, tocar ¿Sí? realmente StarCraft de una forma de editar lo que ya tiene Brood War era prácticamente un sacrilegio. O sea, es que toda la parte de la Mm. música, el mismo motor, las cosas, lo que hicieron fue prácticamente que se viese mucho mejor. Pero no se iban a Mm. atrever justamente a tocar ese clásico. O sea, No, y yo creo que y un tema también como importante de StarCraft era el tema de la historia y cómo continuaba esa historia entre las distintas razas. O sea, como tú empezabas la historia con los humanos y después eso saltaba a los aliens o a los Zerg y después eso saltaba a los protos, que es la otra raza de la que no hemos dicho nada. pero era justamente toda la historia estaba ligada una con la otra, solo que desde punto de vista diferentes. Claro, los distintos arcos narrativos de los personajes eran brutales, weón. O sea, habían demasiados personajes icónicos que quedaron en la memoria de todo el que jugó esa vaina. O sea, no había ningún personaje que tú dijeras, verga, este personaje qué chimbo, qué ladilla, qué fastidioso. O sea, no, era una vaina, weón, que todos tenían un rol importante y increíble. O sea, para mí, como que, y por eso también era la raza que más me gustaba, era la de los protos, porque a ellos los invaden estos Zerg, estos bichos que parecen unos aliens, y le destruyen el planeta y los tipos se ven exiliados y tienen que ir a buscar refugio en alguna parte, weón, porque el planeta queda todo vuelto mierda.
y también tienen un tema importante desde el punto de vista religioso, como que los tipos no tenían como distintas facciones, unos que eran como que fanáticos de la religión con la cual ellos se guiaban, y habían otros que se habían separado de esa religión y entonces eran exiliados y outcasts. La historia de cómo en el juego empiezan a unirse nuevamente esas dos facciones que se habían distanciado. El personaje principal del juego se llama Sarah Kerrigan. Lieutenant Kerrigan reporting. Y Spoiler alert. Spoilers. De un juego que spoiler salió alert. hace 25 años, pero spoiler alert. Sí, que todo el que esté escuchando esto, y el que lo esté escuchando y no lo jugó es porque, bueno, nos quiere mucho y nos está escuchando, ¿no? La personaje principal, en una misión la abandonan, la dejan abandonada de manera deliberada, el tipo que como que era su padre, que el tipo que La acogió porque era... que la acogió y todo, y el tipo como que era el tip, que esos eran los plot twists que tenían el juego, que eran brutales, porque el tipo tú al principio lo veías como que, verga, este carajo, qué de pinga, quiere hacer un mundo distinto, quiere hacer las cosas bien, el bicho mira qué bueno y tal, y de repente el bicho era un mamagüevo, no te das cuenta, el bicho era un cabeza de mierda, que abandonaba a la gente, que dejaba a la gente a la suerte, y todo era para Y beneficiarse obviamente de él. estamos hablando de Arturo Smensk. Entonces el tipo abandona a la tipa esta y la tipa esta se la comen los seres estos y tú piensas, verga, nada, ya la tipa murió, ya cagamos, ya fue, listo, vamos con los seres. Entonces empezás a jugar con los seres y de repente los seres hablan de que tienen como un capullo donde tienen una vaina que se está gestando y que tú tienes que proteger ese capullo y vaina y de repente protegemos el puto capullo. Saldrá un pues, gusanito ¿qué esa importa? mierda, ¿qué coño? Saldrá un gusanito, qué coño. Entonces, bueno, ya todas estas los seres tenían como una mente maestra y vaina, que era Como que una, era cosa. o sea, una mente de colmeno, por decirlo así. O sea, había alguien como que los controlaba. Claro. Y de esa capullo sale la tipa esta, weón. Sale la tipa esta que tú pensabas que estaba muerta. What is it now? Y la tipa, y tú, ¿qué mierda? ¿Qué pasó? Y la tipa ahora es mala, weón. Después te das cuenta que la tipa no era tan mala. Marico, hacen un pocotón de mierda que a mí me parecieron increíbles. Y la última capítulo, que es el capítulo de los protos, y la lucha de ellos por el planeta, y cómo pelean, y después cómo salían con los humanos, y después esa batalla final contra los Seps, y la explosión, y el sacrificio que hace uno de los personajes principales, que es Taza, brutal. No hemos dicho cómo eran los protos, hablamos de que de los seres eran como unos aliens, pero los protos eran como los extraterrestres. A mí, yo siempre decía, así como tú acabas de decir que Starship Troopers era como los Zergs o estos seres extraterrestres que eran como unos aliens contra los humanos. Para mí, los protos eran como los del Día de la Independencia. Para mí, el Día de la Independencia, esta película de Will Smith, eran los humanos contra los protos. Los protos eran esos extraterrestres que venían en la nave gigante. Y que eran vaina, mudos, se hablaban, era realmente por telepatía. Estos eran igualitos, pero no eran malos, eran buenos, pues. Entonces, y marico, cuando habían dos unidades que eran los Templar, cuando los fusionaban y se transformaban en una bola de energía, weón. Y mierda, no, marico, eso era Coño, otro no peo, sé, weón. no sé qué era más impresionante, si tener esas unidades se llamaban Arcontes, si tener unos cuantos de esos o realmente tener unos 5 Carrier que eran unas naves inmensas, Carrier has arrived. que Sí. era como una nave nodriza y Sí. tenía, creo que eran 8 navecitas chiquitas, que eso era lo que realmente atacaba. Sí. Entonces tú ibas con una nave así gigante, como que llegaba a cierto punto y de repente veías un enjambre de navecitas locas por todos lados y tú como que mierda, ¿a qué coño ataco? Pero esa idea de tener una nave nodriza y que las demás van alrededor de ella y atacan al enemigo fue animalmente arrecho. Yo no como mierda, o sea, era tan diferente, tan extraño, pero a la vez tan de Todo pinga. eso, en resumen, es lo que hacía de StarCraft, lo que fue, ¿no? Esa innovación. Que todos estos juegos de los que nosotros vamos a hablar son juegos que hoy día se ven muy poco y es por la innovación, ¿no? Cada vez innovar se hace más difícil. Lo que venía a romperla o lo que venía a marcar un antes y un después eran las innovaciones que hacían cosas que antes no se habían visto. O sea, era como que le metían de todo. Y este juego tenía todo, weón. Ahora, hablando un poquito más del legado de eso, obviamente luego de un par de años, ellos hacen una rueda de prensa bastante pomposa en Corea. Mierda, ¿será que van a anunciar otro StarCraft? Y definitivamente anuncian StarCraft 2. Y lo primero que hacen al anunciar StarCraft 2 es justamente pasar un video mostrando las nuevas unidades de cada una de las razas, que el video realmente no mentía en absoluto. O sea, era lo que te mostraron como que la primera imágenes del nuevo juego. Al final el juego se vio exactamente igual. Y la gran mayoría de las unidades que presentaron en ese video eran los mismos. Pero era tanto el anticipo de tratar de ponerse encima de un juego como fue StarCraft 1,
y no cagarla literalmente con el segundo que iba a ser más 3D, que se atrevieron a hacer eso y lo hicieron con la forma más, con el más extremo cuidado. Ahora el punto, luego de que pasaron todos estos años, de que StarCraft 2 incluso salió, realmente StarCraft 2 cumplió lo que tenía que cumplir, según tu opinión, como un sucesor de StarCraft 1. O sea, yo creo que hubo algunas decisiones que ellos tomaron que en principio se veían muy buenas y que después, a mi modo de verlo, después de que ya pasó todo lo que pasó, no terminaron de ser tan buenas. Tal y como en el uno tenían 3 capítulos, cada uno con cada raza, y ellos tomaron la decisión entonces de hacer StarCraft 2, pero en vez de sacar un solo juego que contemplara la historia de todas las razas o de estas 3 razas, como lo había hecho el uno, decidieron sacar un juego por raza, un juego enfocado en cada una de las razas. Primero sacan StarCraft 2 con los Terran, con la historia de los humanos, Wings of Liberty. Después, 2 años después, sacan StarCraft 2 con la historia de los Zerg, que es el Heart of the Swarm. Años después sacan el último con la historia de los protos, que creo que se llama Legacy of the Void, ¿no? Sí, ahí me corriges tú. Así Y en es, ajá. principio, cuando propusieron esa estrategia de lanzamiento, verga, a mí me pareció brutal, porque era como que se iban a dar el tiempo, se iban a dar el trabajo de armar un juego con 30 misiones, como lo que tenía el primero, pero solamente enfocadas en los humanos. Después iban a sacar otro con 30 misiones enfocadas en los seres, después otro con 30 misiones enfocadas en la otra, en los protos. Pero el tema es que sale el primer juego, brutal. A mí me pareció que sí llegó a la expectativa. Para mí sí cumplió la expectativa del primer juego. Pero después la atención o las ganas de querer seguir teniendo contenido de este juego empieza a bajar. Y entonces ya el segundo lanzamiento, que fue el Heart of the Swarm, no generó el mismo impacto que generó el primero. Y ya el tercero ni se diga, bueno. El tercero ya era como que, bueno, ya termina la mierda esa porque ya estamos cansados. Al menos a mí. Esa fue mi impresión. Es que, por ejemplo, de StarCraft 2, perdón, de Wings of Liberty, salió en 2010. Legacy of the Void, que fue el último, salió en 2015. Pasaron 5 años, 5 años y estamos hablando del mismo del juego. mismo juego, con las mismas cosas y con la idea de darle cierre a la historia. Y ahí pasan varias cosas, weón. Que en el entremedio de esos 5 años, la compañía, Blizzard, tuvo muchos cambios en cuanto a directiva, en cuanto a visión de los juegos. Yo no sé hasta qué punto los directores de estos juegos terminaron siendo los mismos, pero al menos, bueno, yo te digo, yo que soy fanático de los protos, era mi raza favorita, la historia que ellos tenían para mí era las mejores historias del juego y todo eso. No jugué la historia de Legacy of the Void. Ya estaba como cansado del tema de StarCraft. Obviamente no sé si desde el punto de ventas y de ingresos, tal vez no, para ellos fue mejor hacerlo como lo hicieron, porque coño, vendieron más copias a que se hubiesen sacado uno solo, pero desde el punto de vista del impacto que el juego pudo haber generado en la comunidad de los jugadores, yo creo que no se compara con lo que hizo el StarCraft 1, ¿no? El juego no es malo, No, ojo, ninguno no. de los tres, en absoluto. Mi crítica realmente es justamente en la Mm, historia. Y hay partes de Legacy of the Void que a mí particularmente no me gustaron. Y spoiler alert otra vez, esta personaje que hablábamos de Kerrigan ujú, llega en un momento en que ella se vuelve casi que una semidios o un dios. mm, Que hasta incluso las últimas dos misiones, Kerrigan es un ser de luz. Y eso como que después de ver por más de 20 y pico de años al mismo personaje que la traicionan, luego se le llega a Jim Raynor y no puede creer que es un ser y que uno piensa que es mala, luego que es buena, luego que se redime, luego que entonces ya está fuera del control de la Overmind y comienza a crear su propio enjambre, por decirlo así. Descubren que entonces la bicha es un híbrido porque hay unos extraterrestres más arriba que todos los demás que los crearon a los Zerg y a los Protoss, y al final ella termina siendo como que la creación perfecta, y todo ese arco de que termina siendo una diosa como que de verdad es medio chimbo al final. mm, De resto, las misiones, honestamente, el diseño de las misiones de todas las campañas, a mí me parecieron geniales. Tenías misiones muy diferentes, como que tenías que atacar un tren en movimiento y tenías que usar ciertas unidades en específico para poder destruir el tren y colectar ciertas cosas que supuestamente te iban a dar más recursos para hacer otras misiones. Plantearon misiones que tenían en árbol, es decir, tú podías escoger
una parte u otra, no siempre era lineal. O sea, tenías incluso unos árboles de talento para las unidades dentro de la misma campaña que podías tú customizar o modificar las unidades ya existentes. O sea, hubo un montón de innovaciones bien chéveres, pero todo ese tiempo en que salía uno y el otro diluyó completamente, como tú lo dices, el hype o la fiebre por el Sí, juego. Y la atracción. al final pasaba lo que te pasó a ti. Ah, sí, ya salió StarCraft, coño, qué ladilla. Verga, pero salió esto que lo veo más innovador y voy a jugar esta otra vaina. Claro, Y eso fue claro. lo que terminó pasando. Incluso StarCraft había levantado mucho hype después de la Sí, conferencia, sí, así como obviamente. estudiante. Y era Demostrar porque esos habían videos. pasado, bueno, casi 10 años entre uno y el otro, entre la salida o el Ujú. lanzamiento del StarCraft original hasta el momento en que se muestra el StarCraft 2, pasaron 9 años, porque lanzaron el StarCraft en el 98 y el anuncio del StarCraft 2 fue en el 2007, güey. Sí, ajá, así es, Entonces, tal cual. verga, 9 años entre una cosa y otra es mucho tiempo y yo no me imaginaba que iban a hacer un StarCraft 2, o sea, la verdad. Cuando lo escuché, me acuerdo que estaba en la universidad y estábamos viéndolo, ellos hicieron como un video de la jugabilidad del juego, que me acuerdo que la vaina empieza con la Mothership y lo que puede hacer la Mothership. Y verga, marico, eso voló la cabeza de todo el mundo, lo increíble que Marico, se ve. estás olvidando algo. El cinematic, huevón. Ah, el Cuando cinemático. están armando le están poniendo la armadura a Sí, Tychus. O bueno, sea, sí. ese cinematic, el bicho viene y dice Hell is about time, es la vaina más brutalmente arrecha que Eso fue había. muy arrecho, muy, muy arrecho. Hell, it's about time. Y que obviamente el Hell about time también implica de que ya era tiempo de tener un StarCraft Era 2. un pun intended. Exacto. Exacto. No, y todos los cinematics, StarCraft tenía muchos in-game cinematics, así como Sí, cinematics ya CGI render, o sea, ya pre-render, por decirlo así. Todos eran muy arrechos, en absoluto. sí, Tanto los de in-game como los otros. sí, Hay sí. uno en particular que me acuerdo muchísimo que es de Jim Ujú. Raynor, que el carajo tiene como que un fusil Sí, me inmenso acuerdo. y le dispara a un Zerling para salvar a un militar y que sale el cartucho así, se pega en el Sí. piso y que plan y detrás se le aparece una Banshee sobrevolando, verga, ese cinemática es Sí, animalmente y arrecho. la calidad del cinemático, o sea, el nivel de producción que tenía ese juego, bueno, era increíble, increíble, bueno. Yo sí creo que parte de todo el lore y cómo era StarCraft hay que debérselo a una persona. Contratan al señor Chris Metzen. Él es justamente el que desarrolla todo el lore de los protos, el lore de los Zerg y que cambia completamente la visión de cómo tenía StarCraft o cómo estaba hecho. O sea, StarCraft es StarCraft gracias a él. Incluso, cosa que no sabía, la voz que hacen los Battle Cruiser es Chris No sé, Metzen. mira, Lo de Battle Cruiser Operation, él verga. es él. Battle cruiser operational. Chris Metzen también es la voz De de Thor, sí. Troll en No, ese Warcraft. tipo es un huevo. Y bueno, el tipo se fue, ¿no? Se fue de Blizzard. Renuncia a él, renuncia prácticamente los que fundaron la compañía, que era Michael Morhaime, Michael Morhaime, ajá, es. tal cual. Y cosa curiosa, ellos, el ambiente realmente que tenían esos principales era bien de pinga. Ellos tenían hasta una banda y Sí, todo. no, era otras cosas. O sea, es cuando tú tienes cuando tienes un grupo de amigos o de colegas y la verdad todos comparten una misma visión, todos van en el mismo sentido y todo lo que están haciendo lo están haciendo porque sienten pasión por lo que hacen. O sea, no es o sea, obviamente siempre igual uno quiere con lo que está haciendo tener algún tipo de remuneración y hace plata con lo que hace, pero eso no se hace tan importante o tan relevante como el hecho de sacar un producto o algo que de verdad tú sientas que tiene potencia, tiene calidad. Y eso con la salida de este tipo, con la salida de Chris Metzen y con la compra de esta compañía por parte de Activision, Activision. todo se fue a la mierda. O sea, ya la compañía se transformó en otra cosa cuyo objetivo es ganar plata. Y, y todos los productos que han sacado desde que estos tipos salieron hacia adelante, ya todo es con la intención de sacarle la mayor plata posible. Es lo triste de que, o sea, tenías una compañía intachable, una compañía que todo lo que hacía era oro, weón, y de repente se va a la mierda con los tipos de productos que saca. A ver, eso
muy alineado a las historias que ellos contaban, porque tanto la historia que acabamos de mencionar de esta personaje que después se transforma en la mala y al final se transforma en una haz de luz y no sé qué, y toda esa cosa que tú dices, es como que una tipa que cae y se corrompe. Y, y también todas las historias, si te pones a ver todas las historias que, que de Blizzard eran eso, bueno, o sea, corromper al héroe principal, bueno. O sea, todas son de Sí, eso. sí. En Warcraft también es la misma vaina. Este, Sí, con claro, hartas, y a tal estos cual. panas les pasó eso. A la compañía le pasó eso. Entonces, como que qué Sí. ironía, ¿no? Que las historias que ellos narran le terminaron pasando a ellos. Bueno, ¿vendrá un StarCraft 3? Yo Yo lo también lo dudo. dudo, bueno, yo no creo, Lo yo no dudo. creo. Yo la verdad, y si viene, yo creo que dado el cómo hoy día está vista esta compañía, puta, no sé, no les va, no les va a funcionar. Ya, realmente, si te pones a ver qué juegos Real-Time Strategy hay ahorita, no hay. Ese tipo de juego dejó Sí, de existir. hay algunas cosas, pero no son 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 muy muy nichos, nicho. son muy de nicho Son, y no son así como de que ir a recolectar recursos y construyendo tu base y eso. Yo el tema que veo en Blizzard, weón, es que no, considero que tienen que construir una nueva franquicia. O sea, bueno, sacaron el Overwatch, pero tienen que hacer otra cosa y tienen que cambiar un poco y eso yo creo que va a ser imposible, y por eso yo creo que no, que no va a resurgir nunca, weón. Porque tiene que cambiar la mentalidad de querer hacer plata metiendo temas de monetización a los juegos, ¿no? Oye, ¿qué te parece lo que no sé, lo que te decía, qué te parece si para el próximo podcast tratemos de pensar un top 10 de los juegos que más nos han marcado, independientemente de qué medio sea, ¿no? De si es que es computadora, si es consola, si es en el 64, si es lo que sea. Y también independientemente del periodo, ¿no? O sea, si salieron ayer o si salieron hace 20 años, da lo mismo. exacto, si es Y, Atari o si es un o juego si o si es es, Cyberpunk. sí, o si es un juego que salió ayer. Tenemos que excluir, a pesar de que nombremos StarCraft, tenemos que excluirlo de ahí, pero Ah, bueno, claro, literalmente va a estar en el top 10, pero StarCraft ya fue. sí, pero o sea, lo vamos a tener que incluir, solo que, digamos, mención honorífica. Claro, yo me imagino algunos juegos que tú vas a poner en esa lista, weón, pero la verdad no sé si va a haber alguna sorpresa ahí, weón, de alguna vaina que tú me vas a decir, coño, no sé, weón, por decirte cualquier vaina. Banjo-Kazooie para mí es uno de los top 10 juegos de la historia. Y yo, verga, ¿de verdad? Entonces, ahí la conversación va a ser, ¿de verdad? ¿Por qué? Y ahí tú me vas a tener que explicar, oh, marico, por esto. Porque yo creo, capaz te lancen una sorpresa por ahí. Y bueno, yo también, capaz yo voy a Y tú de decir, no, repente que marico, no, no sé. Counter-Strike es el mejor juego que yo he jugado en mi vida. No, ¿What? no, ¿Tú? Un no, no, FPS, de pana. no, sí, no, no, FIFA es el mejor. Bueno, esto es lo que tenemos para este capítulo. Creo que hicimos un repaso bastante exhaustivo de lo que fue StarCraft, de lo que marcó, de lo que vino a ser. Obviamente, tal vez ahí algunos temas pudiesen haberse sido profundizados un poquito más, pero yo creo que los temas más claves de lo que significó y marcó desde su salida en adelante, los conversamos un poco también de StarCraft 2, de la historia. Quienes jugaron StarCraft y vivieron esa época, les va a dar mucha nostalgia y mucho recuerdo de ese momento, de esos momentos y de sus experiencias personales. Y los que nunca lo han jugado y se hacen llamar gamers, hagan algo por su vida y jueguenlo. Aprovechen que está gratis. Y los que no son gamers y están escuchándonos por escuchar nuestras voces, espero que las analogías les hayan servido y les hayan podido dar una idea de qué carajo era lo que estábamos hablando. O se atrevan incluso a comenzar a jugar alguno de los juegos que hablamos acá. ¿Por qué no? Eso es lo que tenemos para la próxima semana. Así que esperen nuestro top Exactamente. 10 Nuestro top. favorito tanto de Ernie como de Bert, de los cuales discutiremos. Probablemente habrá muchos en comunes, otros que no. Claro, claro. Y tenemos una semana para pensarlo y darle una vuelta y decir, coño, no, realmente yo pensé que era el número 2 pero no, es mejor el número 5 y así. Y tanteando y ya hacer la lista definitiva. Está bien. Bueno, Hasta acá nos trajo el tren el día de hoy. Espero que hayan disfrutado, espero que les sirva poder escuchar este podcast mientras están en una cola, están en tráfico, están en el metro, están en lo que sea que estén haciendo. que hayan disfrutado la musiquita de StarCraft durante toda esta Claro, y los transmisión. distintos soniditos que colocamos ahí para también llamar a la memoria, ¿no? Apelar a la memoria de cada uno de ustedes. Ujú. Nos vamos. Así que bueno, Chao, chao, hablamos. chao. Nos vemos hasta la semana que viene con nuestro top 10. Bye bye.